¿Alguna vez te has preguntado cómo mejorar tu capacidad para retener información a largo plazo? Si eres de esas personas que estudian durante horas y horas para luego olvidar todo lo que han aprendido, entonces tengo una solución para ti. En este vídeo te presentaré una técnica de estudio efectiva y respaldada por la ciencia: la repetición espaciada. Si aplicas este principio a tu estudio, podrás retener información de manera más eficiente y duradera, ahorrando tiempo y esfuerzo en el proceso. Así que, si quieres saber en qué consiste la repetición espaciada, cómo funciona, los beneficios que ofrece y cómo puedes aplicarla en tu propio estudio, quédate hasta el final del vídeo. Sin más preámbulos, vamos a ello. Si quieres seguir mejorando la forma en la que estudias, evitar las distracciones, concentrarte mejor, conseguir apuntes, conseguir exámenes, resolver tus dudas y encontrar la ayuda y el apoyo de otras personas que estudian lo mismo que tú, te puedes unir al Liceo Merit Club, nuestro club de estudio privado en Discord. Y además tendrás acceso a contenido y recursos solo para miembros. En la descripción te dejo el enlace para que le eches un vistazo. Te espero dentro. Y ahora sí, sigamos con el vídeo. La repetición espaciada es un método de estudio, o mejor dicho, un principio del aprendizaje, que se basa en la idea de que el cerebro humano aprende mejor cuando se le presenta la información de manera repetida pero espaciada en el tiempo, que de forma intensa y concentrada en un espacio temporal corto. En otras palabras, se trata de una técnica que se enfoca en programar la exposición a la información de tal manera que te expongas a ella en repetidas ocasiones, de forma estratégica, y así se maximice la retención de la misma. Pero exponerse a la información en repetidas ocasiones no significa estudiar lo mismo una y otra vez en un corto periodo de tiempo. Así que si estabas pensando que leer el contenido de la materia varias veces el día antes del examen es una forma efectiva de usar la repetición espaciada, lamentablemente tengo que decirte que no. Si bien en ese caso la repetición te podría ayudar a retener la información, no estarías cumpliendo con el principio de dejar un espacio temporal lo suficientemente amplio entre esas repeticiones. Entonces, tras el primer estudio, tienes que programar repasos de la información en momentos específicos del futuro. ¿Y qué criterio se sigue para programar esos repasos? Pues bien, para eso tenemos que hablar de la curva del olvido, propuesta por Hermann Ebbinghaus, de la cual ya he hablado antes en este canal. Si te fijas en la imagen, esta curva muestra cómo el recuerdo de la información estudiada disminuye con el tiempo si no se repasa. Sin embargo, si se repasa la información en momentos específicos, se puede prevenir el olvido y mejorar la retención. Lo bueno es que, como puedes ver en la imagen, el intervalo entre repasos se va alargando cada vez más. Esto significa que el intervalo de tiempo entre el primer repaso y el segundo será menor que el intervalo entre el segundo y el tercer repaso, y así sucesivamente, porque tras el primer estudio la información todavía no está bien asentada en la memoria, y es más fácil de olvidar, pero con cada repetición reafianzas esa información, de forma que cada vez tardas más en olvidarla. Así que te puedes permitir dejar que pase más tiempo entre repaso y repaso, hasta que llega el momento en el que el olvido es casi cero. Por ejemplo, si quieres aprender nuevo vocabulario en un idioma extranjero, podrías programar el repaso de las palabras que estudiaste para el día siguiente, el segundo repaso en 3 días, el tercero en una semana, el cuarto en un mes y así sucesivamente. Cada vez que repasas la información, estás fortaleciendo la memoria y aumentando la probabilidad de retener toda la información a largo plazo. ¿Y cuántos repasos hacer? ¿Cuándo es el momento de parar? Pues bien, no hay una respuesta exacta para esta pregunta. Todo dependerá de cuán extensa y complicada sea la información que quieres aprender. Lo que te puedo aconsejar es que te pongas a prueba de vez en cuando, para que así puedas comprobar cuánto recuerdas y qué recuerdas, y así podrás saber si todavía necesitas hacer más repasos o si ya has hecho suficientes. Para ello puedes usar métodos de estudio que incluyan una fase que conste de ejercitar el recuerdo activo, o de hacer pruebas, como por ejemplo el método Feynman, del cual hablo en este vídeo, o el método CREER, del cual hablo en este otro vídeo, y que además en mi libro con el mismo nombre te enseño a aplicarlo paso a paso. Y si no sabes qué es eso del recuerdo activo o Active Recall, también te lo explico en este otro vídeo. Después de este inciso y siguiendo por donde estaba, además de ponerte a prueba para saber si necesitas hacer más repasos, es importante que empieces a estudiar con un margen de tiempo lo suficientemente amplio como para que te dé tiempo a hacer todos los repasos que necesitas antes de la fecha del examen. Por cierto, también puedes usar esta plantilla que creé en Notion para calcular cuándo hacer tu siguiente repaso. En el comentario fijado te dejo el enlace. Sabido esto, veamos qué beneficios o ventajas te ofrece la repetición espaciada en tu aprendizaje. Evitar el olvido y mejorar la retención es el más evidente y que llevo mencionando a lo largo del vídeo. Ayuda a recordar cantidades enormes de información. Usar esta estrategia para estudiar te ayuda a retener cantidades de información que sería imposible aprender si tratases de estudiarlas de una sola sentada. Ahorro de tiempo y esfuerzo.
Programar los repasos de esta manera te ayuda a estudiar de forma ordenada y bien organizada, lo cual se traduce en que, al final de cuentas, no necesitarás tanto tiempo de estudio total como necesitarías si no siguieses una estrategia de aprendizaje, y así habrás podido aprovechar mejor el tiempo de estudio. Se adapta a tu ritmo y necesidades. No hay ni un mínimo ni un máximo de repeticiones necesarias, ni tampoco una progresión exacta en el intervalo de tiempo que dejas transcurrir entre un repaso y otro. Esto significa que puedes ajustar la cantidad de tiempo entre repasos de modo que a ti te sea más efectivo y que puedes hacer la cantidad de repasos que necesites. Aumento de la confianza y motivación. Si aplicas mi consejo y te pones a prueba de vez en cuando, podrás comprobar tus progresos y eso te dará confianza en tus conocimientos y, en consecuencia, alimentará tu motivación. Por útil que resulte la repetición espaciada, no todo iba a ser bueno. También cuenta con algunos inconvenientes que debes tener en cuenta. Requiere planificación y organización. La repetición espaciada requiere de una planificación y organización constante para programar los repasos en los momentos específicos. Si no llevas un control adecuado, te puede resultar difícil recordar cuándo te toca realizar los siguientes repasos, y puedes perder el ritmo de la técnica. La plantilla que creé para programar tus repasos que antes te mencioné te puede hacer más fácil esta tarea. Puede ser tediosa. Al programar repasos en momentos específicos se puede caer en la monotonía y el aburrimiento. Para evitarlo, estaría bien que en tus repasos no hagas siempre lo mismo, sino que exista cierta variedad en las actividades que realizas al estudiar. No es un método de estudio en sí mismo. Como mencioné al comienzo del vídeo, la repetición espaciada, más que un método de estudio, es un principio del aprendizaje, principio que tienen en cuenta muchos métodos de estudio. Así que, para sacarle el máximo provecho, te recomiendo que estudies siguiendo un método de estudio que tenga en cuenta la repetición espaciada. Si quieres, en esta lista de reproducción puedes ver mi serie de vídeos sobre métodos de estudio eficaz, así tienes en dónde elegir. En conclusión, al programar tus repasos siguiendo el principio de repetición espaciada, puedes prevenir el olvido y mejorar la retención de información a largo plazo. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Si es así, házmelo saber con tu like. Y ya sabes, suscríbete para no perderte el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!